Buenos días, Cris. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar nuestra clase programado para hoy. El tema que vamos a desarrollar es sistema de información gerencial. Creo que no hemos empezado ese tema. Vamos a compartir la pantalla y que puedan tomar apuntes, ¿no? Creo que cada uno tiene su cuaderno de apuntes para anotar algunos puntos que obviamente no está en diapositiva, ¿no? Y es siempre tener apuntes de cada tema. Bien, tenemos y tenemos el tema sistema de información gerencial y Hay compañeros que quieren ingresar. sí, no se puede ya, hemos dicho, tenemos nosotros tolerancia a 5 minutos. Y como hay que planificarse, y bueno, ya una vez que empezamos la clase, ya no se puede en este caso, ¿ya? Tiene que esperar en la segunda que también la habilitamos, ¿no? Entonces, tienen que programarse, pues, o sea, sus compañeros, ¿no? Parece que sigue, no, o sea, estamos bien. Como les decía, muy importante hoy en día, sistema de información gerencial. Es tradicionalmente áreas, departamentos, unidades, divisiones, ¿no? Secciones y unidades. Mayormente cuando agrupamos las actividades por especialidad, ¿no? Esas denominaciones se maneja tradicionalmente. Y no se utiliza en nuestro contexto lo que son los sistemas, pero en otros es normal manejar, ¿no? Sistema de planificación, sistema de presupuesto, sistema de marketing, ¿no? Sistema de operaciones, sistema de talento humano, o sea, al final todo es sistema, ¿no? Y por eso justamente hemos enfatizado bastante, ¿no? En los temas, lo que es la teoría de sistemas y la aplicación de esta teoría a la administración, ¿no? Entonces aquí justamente hablamos sistema de información gerencial. Obviamente vamos a analizar cada una de los términos, ¿no? Sus conceptos y empezamos con el dato, ¿ya? ¿Qué es un dato? Son símbolos no aleatorios, ¿no? Que representan valores, ¿no? De atributos o sucesos, ¿ya? También que son hechos, ¿no? Acontecimientos y transacciones, ¿no? Que se han ido almacenando en un código convenido. Mayormente nosotros utilizamos español o castellano, algunos quizás idiomas nativos, aymara, quechua, si es extranjera puede ser inglés, ¿no? Puede ser francés, ¿no? Y otros idiomas que es normal hoy en día manejar, ¿no? Utilizar en el ámbito de negocios, en las empresas, ¿no? Porque no nos olvidemos, el negocio ya es global y también es local, entonces hay esa combinación. Entonces, el dato es un símbolo al final, ¿no? Que origina en los hechos, ¿no? Acontecimientos. Y estos datos obviamente salen de la práctica, ¿no? Que de las actividades, las tareas que se realizan de los trabajadores, ¿no? Diariamente, ¿no? Que al final eso tiene que quedar
sistematizado, ¿no? ¿Qué entendemos por información? Son datos transformados de forma significativa, ¿ya? Para la persona que los recibe, ¿ya? Es decir, tiene un valor real, ¿no? Y percibido por las formas, ¿no? Y para sus acciones. Entonces, ese conjunto de datos ya elaborados, ¿no? Sistematizados, se convierte en la información, ¿no? Entonces, en las empresas, en los negocios, se debe generar esta información, pero en la práctica, si nosotros no analizamos, no tenemos nada sistematizado, nada plasmado de manera escrita. Negocios aún todavía siguen manejándose de manera arcaica, así dicen los autores, ¿no? Y constatar eso, ¿no? Porque siguen manejando en la mente y no tienen pues un inventario, no tienen un registro de ingresos, egresos, cálculos en este caso para determinar los precios, ¿no? Y los márgenes de utilidad, todo lo que es en este caso costo total, medio, costo marginal, bueno, desconoce la gente, ¿no? Entonces, estamos hablando de toda la información que se genera en una empresa, ¿no? En diferentes áreas, unidades, ¿no? También es importante, ¿no? Conceptualizar lo que es la comunicación, ¿no? Esa información ahora tiene que socializarse, ¿no? Se debe comunicar. Entonces es el proceso a través del cual la persona se relaciona, ¿no? Con los semejantes para intercambiar, ¿no? Puede ser una opinión, un sentimiento, un informe, un pensamiento, un conocimiento, un saber, y bueno, se puede resumir toda la información que se genera en una empresa, ¿no? En una institución, ¿ya? De manera formal, siempre vamos a, ¿no? Hablar de manera formal, no tanto, ¿no? Información informal, que también existe obviamente en las instituciones, en las empresas, pero estamos hablando de comunicación, de una información formal, establecido según las normas, ¿no? Que se ha creado la empresa, la institución. Elementos de la comunicación para que sea efectivo, ¿no? La comunicación, por lo menos, básicamente, ¿no? Debe estar presente estos 5 elementos. Emisor, una que emite el mensaje, ¿no? Que elabora el mensaje, ¿no? El mensaje mismo, y bueno, ¿no? Un lenguaje, ¿no? Que entienda el receptor, ¿no? El mensaje es fundamental, que a veces, a medida que hay intermediarios en la comunicación, ¿no? Se tergiversa el mensaje, ¿no? No llega al final, ¿no? Con lo que se esperaba, ¿ya? Por diferentes razones. Puede haber, ¿no? Interrupciones, puede haber barreras, comunicación, y al final a veces se tergiversa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de que el mensaje tiene que ser claro, ¿no? Otro elemento es receptor, es recepcionar toda la información y sobre todo el mensaje, ¿no? Que emitirnos el emisor. Muchos autores también indican de que, bueno, no es quizás correcto utilizar el término receptor, sino que más bien, porque dice que no recibimos todo lo que nos dicen, ¿no? Sino que percibimos, ¿no? La información, el mensaje, signo, ¿ya? Entonces, también es válido utilizar el término perceptor y no quedarse en receptor, ¿no? ¿Ya? Entonces,
consideraremos, ¿no? Ese elemento. El código, como les decía, el código es, ¿no? En este caso, ¿no? El medio, ¿no? Puede ser el lenguaje utilizado, ¿no? Puede ser los símbolos, las señas, ¿no? O el audio, ¿no? En este caso, ¿no? Para transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, algún código se tiene que manejar, ¿no? En la empresa. Y eso está en manuales de, no cargos, manuales de organización y funciones, manuales de procesos y procedimientos, ¿no? Entonces, el tema les va a aclarar mucho más, ¿no? Para el trabajo que ustedes están elaborando, ¿no? Sobre el manual, ¿no? Finalmente, la adaptación. ¿Ya? La retroalimentación es importante porque a veces no se entiende, ¿no? El mensaje. Ya siempre preguntar si ha entendido o hay alguna duda, ¿no? Sobre el mensaje que está transmitiéndose. ¿Ya? Entonces, son elementos que se consideran en un proceso de comunicación. También está de comunicación, ¿no? En la empresa, ¿no? Según su organización. Obviamente, la estructura organizacional, ¿no? Es la base, entender cómo se maneja, ¿no? Cuál es la fluidez, ¿no? Y la rapidez, ¿no? De la maneja, ¿no? A través de la comunicación. Entonces puede ser, ¿no? Descendente, que más altos, desde el gerente general, ¿no? Hasta el último trabajador. Entonces se va a manejar diferentes, ¿no? Puede ser en este caso eh, memorándums, ¿no? Puede ser instructivos, ¿no? Notas, cartas, bueno, toda la información que se maneja, que se genera de los niveles, ¿no? En este caso puede ser decisional, directivo, ejecutivo, ¿no? Hacia nivel inferior de manera descendente. Pero también se genera información vertical ascendente, ¿no? Desde el trabajador siempre va a responder a alguien, ¿no? Del cargo inmediato superior. Entonces se presenta informes semanales, informes mensuales, ¿no? Informes anuales, ¿no? De las actividades, tareas que realiza, ¿no? Le toca desempeñar. ¿Ya? Entonces, esa información mayormente son informes, peticiones, solicitudes, ¿no? De acuerdo a las características de cada cargo, ¿no? Entonces, se considera la como vertical ascendente. También se da la comunicación horizontal. Claro, esto se da en el mismo nivel jerárquico, ya entre trabajadores. Como podemos observar hoy en día, ya no es tanto unidisciplinar, ¿no? Se habla de lo que es interdisciplinar, multidisciplinar, disciplinar. ¿Qué significa eso? Porque nuestra carrera es una disciplina, una área de conocimiento, ¿no? Que somos administradores, pero en la empresa no simplemente, ¿no? Manejan puro administradores o trabajan puro administradores, sino que van a estar formación de secretaria, formación de contador o auditor, ¿no? Algunos quizás hasta informáticos, ¿no? O ingeniería de sistemas, ¿no? Ingenieros industriales, ¿no? Pues como pueden ver, hay diferentes, ¿no? Disciplinas, a esos ritmos de disciplina, ¿no? Científica. Entonces, en la empresa se maneja información, comunicación horizontal, llamado también, ¿no? Entonces, permanentemente existe ese, ¿no? Ese flujo de información, ¿no? Muchos autores por eso consideran como sistema circulatorio, ¿no? Del ser humano,
¿no? Lo que es la información, la comunicación en la empresa, ¿no? Entonces, como la sangre, lo mismo, la información en una empresa también circula, ¿no? Permanentemente, porque si no existiera información, todo paralizaría, nada es automático, ¿no? Se necesita información. Por más que tengamos tecnologías avanzadas, ese circuito de información, esa red de información se maneja en las empresas, ¿no? Y finalmente lo que es esto de un cargo, ¿no? A otro cargo, pero no es de la misma área, ¿no? Y tiene que ver mucho la autoridad funcional, circunstancial, nosotros decíamos también, ¿no? En el primer tema, ¿no? Entonces, diagonal es de un otro cargo. A veces no hay necesidad de solicitar permiso al gerente general o al inmediato superior, ¿no? Para con un trabajador, pero de otra área. Ahorita, ejemplo sería, nosotros estamos trabajando en acción, pero necesitamos información de la área de mercadotecnia o marketing. Entonces, es a veces necesario, ¿no? Realizar de manera directa la comunicación, porque a veces se pierde tiempo, ¿no? Solicitando al gerente. Entonces, también hay este tipo de comunicación diagonal. Entonces, como pueden ver, en resumen, hay, ¿no? Comunicación vertical, ascendente, descendente, ¿no? Horizontal o lateral y diagonal, ¿no? Entonces, se puede considerar de esto, ¿no? Tipos de comunicación en una organización, ¿ya? Si tienen duda, pueden hacer preguntas y aclaramos, ¿no? Bien, costo o valor de la información. ¿La información tiene costo? O sí. En función, ¿no? De las siguientes variables, ¿no? Está, ¿no? El costo, ¿no? Y el valor de la información, ¿ya? Uno, contenido de la información. Es importante, ¿no? El contenido de la información, ¿no? Porque a veces también tiene que ser completo, ¿no? Ser incompleto la información, ¿no? Entonces es mejor tener cuál es el contenido esencial, las características principales, ¿no? De algún tema, de alguna situación o de algún hecho, ¿no? Que queremos nosotros transmitir ya de manera formal, ¿no? Una información sistematizada en la empresa, ¿no? Asimismo, velocidad de información, ¿no? Importante, ¿no? Se requiere a veces, ¿no? En un tiempo determinado. Pasado ese tiempo, bueno, quizás no la misma importancia, ¿no? A veces en la toma de decisiones se requiere información, ¿no? Actualizada, ¿no? En el tiempo, en el momento que se necesita, ¿no? Y la cantidad de información, bueno, ¿no? La información que se requiere, ¿no? No información parcial, ¿no? A veces nos manejan simplemente una partecita, ¿no? No dicen de manera completa, ¿no? La información. Y eso no es como, en función de eso se puede tomar decisiones, pero equivocadas, ¿no? Erradas. Entonces tiene que ser completo la información, ¿no? Entonces, finalmente, accesibilidad de la información. Tenemos que tener acceso a la información, ¿no? Limitado, ¿no? Salvo que en la constitución mismo de la empresa o en las decisiones gerenciales indique, ¿no? En este caso, lo que es información reservada, ¿no? Eso sí, está prohibido, ¿no? Entonces, también se debe aclarar eso, ¿no? Pero los demás, ¿no? Información de actividades diarias que se realiza, uno tiene que tener accesibilidad.
Entonces, conocer cómo ese recurso escaso, en este caso, es importante, ¿no? La información que se debe utilizar, ¿no? ¿En qué cantidad, ¿no? ¿Qué beneficios se espera de su utilización? ¿Ya? Algunas consideraciones, ¿no? Para dar importancia de la información en la organización. Eric Patterson en 2004 vaticina, ¿no? Que para el año 2025, dice, ¿no? Habrá 7 fuerzas que cambiarán el mundo. Y aquí anotan los 7. Y en el punto 4 está los flujos de información y el conocimiento. Entonces, es importante, fundamental, ¿no? Los flujos de información y el conocimiento, ¿no? Que se tiene que manejar en las empresas. Están la población, ¿no? La población crece, ¿no? La población de Bolivia, bueno, pues está cerca de 12 millones, ¿no? De habitantes, ¿no? Y eso seguramente el 2022 se va a llevar el censo a saber cuánto hemos crecido, ¿no? Y bueno, cuál es la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, con el anterior censo de 2001 era 2.5% y ahora casi no está manteniéndose. Ha disminuido el crecimiento poblacional intercensal, ¿no? De Bolivia tiene un 3.1%. ¿Qué significa eso? O sea, no está creciendo, ¿no? Entonces, el mercado, sobre todo, está concentrado en los departamentos y en las ciudades del eje central, así se denomina, ¿no? La Paz, Santa Cruz, y en otros departamentos, bueno, el mercado es muy reducido en este caso, ¿no? Entonces, el administrador, ¿no? El que conoce, maneja negocios, tiene que tomar en cuenta lo que es la población. Es muy importante, ¿no? Y los grupos etarios también, ¿no? Cuando hablamos de población. ¿De qué edad a qué edad más o menos predomina, ¿no? En boliviano. Entonces, más o menos creo que es desde 10, ¿no? Hasta 25 o 30 años, ¿no? Esa es la población predominante. Entonces, ¿qué negocios nosotros podemos emprender, ¿no? En esa población. También es importante otro aspecto que nos dice la administración de recursos y la degradación del medio ambiente. Los recursos siempre van a ser escasos, ¿no? Por eso la razón de ser de asignatura de economía, ¿no? O la carrera de economía, porque estudia, ¿no? Los bienes, ¿no? Servicios escasos, pero las necesidades, ¿no? En este caso de las personas, ¿no? Bueno, pues no son limitados, ¿no? La necesidad se satisface, surge inmediatamente otra necesidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de elegir de manera, ¿no? Administrar racionalmente los recursos, ¿no? Y la degradación del medio ambiente obviamente nos tiene que preocupar a todos. Nosotros hablamos en términos administrativos lo que es la responsabilidad social empresarial. Hay una asignatura que van a ayudar, ¿no? Creo que es el 4º año, ¿ya? Entonces, no es simplemente ganar, 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 sino que ahora hay que, ¿no? De no contaminar, ¿no? Al medio ambiente, ¿no? De preservar, en este caso, cuidar, ¿no? Nuestro medio ambiente, ¿no? Porque es fundamental, ¿no? Como dicen algunos, la madre tierra. Entonces, como pueden ver, temas ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta. También está aquí las innovaciones tecnológicas. Hoy en día nosotros estamos súper atrasados. Los negocios estamos hablando porque eso es nuestro objeto de estudio, no tanto la actividad individual, personal, ¿no? Porque eso
no entra ahí la administración. La administración, ¿no? Hablamos de ¿no? De las organizaciones. Entonces, esto de lo que es las innovaciones tecnológicas, bueno, pues muy poco, ¿no? En otros países es normal tener software o paquetes, ¿no? O aplicaciones para manejar, por más que el negocio sea un tienda de abarrotes, igual tiene su inventario ya base, una tecnología. Y se puede aplicar eso, se puede bajar esas aplicaciones por internet y adecuar, sí, pero el propietario es tan tradicionalista que no le gusta innovar, cambiar, sigue manejando, ¿no? Su negocio con manera intuitiva, ¿no? Todo está en su mente. Y a veces se olvida y no sabe dónde está ese producto, ¿no? Entonces, registrado, ¿no? No está codificado, ¿no? ¿Qué cantidad de productos tiene almacenado y qué tiempo de ese producto, ¿no? Y cuáles son los costos de almacenamiento, ¿no? Y cómo debe ser las políticas de precio, claro. Entonces, como pueden ver, la innovación tecnológica es fundamental, que obviamente viene también de lo que es la científica. Entonces, en nuestra área, como administradores, tenemos que investigar, ¿ya? No copiar, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Una empresa que ya tiene otra formación, otra educación, otra cultura, ¿no? A nuestro contexto, ¿no? Ustedes están elaborando, por ejemplo, el manual de organización y funciones y el diseño que están adoptando, porque hay varios diseños, ¿no? Organigramas, ya al final, nos pueden adoptar en forma de redes, en forma celular, en forma virtual, en forma matricial, en forma horizontal, bueno, en forma de procesos. Bueno, tanto, ¿no? Hemos enfatizado, y uno tiene que ya aplicar analogías, obviamente adecuando, ¿no? Entonces, nosotros mayormente estas innovaciones presentamos, o modelos también se llaman, ¿no? Presentamos y en ecuaciones, ¿no? En administración, ¿ya? Entonces, considérenlo esa parte. Y eso es información igual al que se tiene que conocer y aplicar en las empresas. Esto es todo el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Sobre la formación y el conocimiento. Un poco estamos relacionando por qué es importante la información, ¿no? Tomando en cuenta todos estos aspectos, ¿no? La integración económica, como les decía, bueno, hoy en día todo es de manera global, ¿no? Porque la publicidad, la promoción llega tan rápido, ¿no? A través de Internet, la gente, ¿no? Cuando aprieta, ¿no? Su celular, bueno, pues puede, ¿no? Ver empresas, ¿no? Que están en otros países, pero ya llegan sus mensajes, ¿no? Su característica del producto, pero aún todavía quizás nosotros no estamos adecuados, ¿no? Pero nosotros también podemos hacer llegar, ¿no? La marca, ¿no? Al mundo, ¿no? Porque así es, tanto la parte local y la parte global se debe tomar en cuenta en un negocio, ¿no? Nada es aislado ya, ¿no? Entonces, es importante manejar este tema económico a nivel global. Los conflictos, lo mismo, ¿no? Últimamente en nuestro país ha habido conflictos políticos, diríamos, ¿no? Porque no es otro, ¿no? No son temas de toda la población, sino que son sectores en este caso, ¿no? Que han politizado nuestra realidad. No nos toca, ¿no? Simplemente tenemos que nosotros, de manera científica, de manera académica, ver por qué esos conflictos, ¿no? Esos problemas sociales, ¿no? Problemas políticos en nuestro país, ¿ya? Entonces, está dedicándose a estudiar,
¿no? A investigar, ¿no? O simplemente nos estamos dedicando ahora a aceptar. Dicen, ¿no? Tenemos que confrontar si realmente, ¿no? Lo que nos dicen nuestras autoridades, ¿no? Nuestros dirigentes, ¿verdad? O es simplemente una percepción subjetiva, o tiene un interés serio, ¿no? Personal. ¿Ya? Entonces, hay que analizar, ¿no? Hay que preguntarse, ¿no? ¿Existen esos problemas y si es verdad o no, ¿no? Es lo que nos corresponde como universitarios. Siempre preguntarnos, ¿no? Y después indagar si información es real o no es real, es verdadero o es falso, ¿no? Las formas de gobierno, lo mismo. Muchos nos han ido ahora simplemente, ¿no? Si eres azul, o eres rojo, o eres amarillo, o eres verde, ¿no? Simplemente dos. Dicotomía, eso no es correcto en un sistema democrático, ¿no? Las personas, los seres humanos, tenemos en este caso, ¿no? Formas de pensar distinto. No necesariamente pensamos en un socialismo, ni tampoco en un liberalismo. Puede haber combinaciones, ¿no? Entonces eso se acepta, se respeta, ¿no? Entonces existen varias formas de gobierno, obviamente, pero algunos lo ven, ¿no? Y desde dos puntos de vista simplemente, ¿no? Entonces ampliar, ¿no? Y al final es información, ¿no? Que se maneja en un negocio, en una empresa. Bien, eh, posiblemente nos corten, ¿ya? Y bueno, antes que nos corten, sería mejor un poco, ¿no? Apuntas las preguntas, ¿ya? Y vamos a entrar nuevamente a la sala. Y bueno, tienen la palabra, jóvenes señoritas. Hasta ahí. Si tiene alguna duda, alguna opinión sobre el sistemas o sistema de información, ¿no? Tienen la palabra. Cuando termine el tiempo, nuevamente regresan al mismo link, ¿no? Para no tener problemas, no he programado otro, ¿no? Otro Zoom, sino que tienen que regresar en el mismo, ¿no? ¿No hay preguntas? No, listo, todo está claro. Bien, entonces nos van a cortar y regresamos, por favor, jóvenes señoritas.